Bom, vamos a abrir nuestras Biblias, Proverbios 20. Proverbios 20. Hasta este momento, proverbios anteriores que hemos estado estudiando, siempre ha sido mediante contrastes, ¿cierto? Más de aquí, este Proverbios 20 me abrió los óleos y entendí que aquí, más que contrastes, hay virtudes. Hay virtudes que todo hijo de Dios debe practicar. Y vamos a destacar 3 temas que no presentan contrastes. Estos temas no presentan contrastes, más sí virtudes. Como hijos de Dios tenemos que practicar en nuestra vida diaria. Vamos al primero entonces, a la primera virtud. Vamos a leer capítulo 20 de Proverbios y versículo 20. Vamos a ir leyendo con calma y poder entender cuáles son esas virtudes que tenemos en estos versículos. 20, ¿sí? Si alguien amaldiçoa a su pai o a su mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. ¿Sí? Otros proverbios también que hemos estudiado ya es Proverbios 1, versículos 8 y 9. Proverbios 1, 8 y 9. Dice: Meu filho, usa o ensino de su pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para sua cabeça e colares para su pescoço. Y también Proverbios 6, 23. 6, 23. 6, 23 dice: Porque o mandamiento del 20 vamos a leer, ¿sí? 20. 6, 20. Meu filho, guarde o mandamento de su pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-o sempre amarrado ao seu coração, pendure-o no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. El 23. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Proverbios más, 15, Proverbios 15, versos 5. O insensato despreza a instrução de su pai, mas o que aceita a repreensão consigue a prudencia. Todos estos proverbios que hemos leído nos hablan de una virtud muy importante. Esos versículos hablan de o respeto y obediencia, ¿sí? Respeto a obediencia. Respeto a obediencia a los pais. Honrar a pai y mãe es un principio establecido por Dios. Dios dio ese mandamiento que los hijos deben honrar a su pai y a su mãe. Demostramos temor al Señor, dice, cuando respetamos a nuestros pais. Estos principios, estas virtudes, debemos compartir, deben estar en el corazón, la mente de nuestros hijos. Efesios 6, 1, 3 dice lo siguiente. Tenemos aquí un mandamiento de Dios. Y muchas veces hemos leído, mas tenemos que hacer que este mandamiento de Efesios 6, 3 esté pues en el corazón, en la mente de nosotros, hijos. Efesios 6, 1 al 3 dice: Filhos, obedezcan a sus pais. Obedecen a sus pais no Señor, pues esto es justo. Honre a su pai y a su mãe, que es el primer mandamiento,
com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. ¿Sí? São estes mandamentos que Deus nos diz que todo filho de Deus deve honrar a seu pai e a sua mãe. Nós temos já família, certo? Somos casados, mas seguimos sendo filhos, ¿no? Seguimos sendo filhos, mas este mandamento temos que seguir praticando com nossos pais. Infelizmente, meu pai e minha mãe já morreram, já partiram à presença de Deus, pero muitos irmãos, seguramente, sus pais estão com vida todavía, ¿no? E têm que seguir praticando esto que es el respeto y obediencia. No es un contraste, ¿cierto? Es una virtud que tenemos que cultivar, practicar en nuestras vidas y compartir con nuestros hijos. En casa, muy especialmente mi esposa, siempre ha estado enseñando esto, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien en todo? Obedezca a su padre, obedezca a su madre, ¿no? Entonces, cuando esos hijos tienen su mente, en su corazón, crece con ese pensamiento de Dios. Y el resultado de todo ese pensamiento es de que será de longa vida y todo va a salir bien. Mi hijo, el médico Isaí, dice eso, ¿no? Dice eso. A sus hermanos había compartido diciendo, vamos a honrar hasta el último a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso hace mi hijo. Es un hijo ejemplo para sus demás hermanos y cumpliendo este mandamiento de Dios. Y Dios abençoe a vida, a familia, todo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera virtud que todo hijo de Dios debe tener en su corazón y debe compartir para con su familia, o respeto y a obediencia. Vamos al segundo tema. Y versículo 22 vamos a leer de Proverbios 20. Proverbios 20, 22. Versículo 22. 20, 22, ¿no? No diga, voy me vingar do mal, espere no Señor y Él o librará. No diga, voy me vingar do mal, espere. Esta es la palabra muy importante, ¿no? Espere no Señor y Él o librará. Otro proverbio también, Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a leer siempre el completo de este proverbio porque es muy importante, ¿no? Proverbios 3 y versos 5 y 6. Confíe en el Señor de todo su corazón y no se apoye en su propio entendimiento. Reconozca al Señor en todos los sus caminos y Él endireitará a sus veredas. ¿Sí? Un proverbio más, 19, 21. 19, 21. Dice, hay muchos planos en el corazón del Señor humano, del ser humano, mas el propósito del Señor permanecerá. Permanecerá, ¿no? ¿Qué virtudes son ellas que encontramos en estos proverbios? Es la paciencia y la confianza en Dios. Cuán complicado es para nuestras vidas, ¿no? Cultivar, desarrollar la paciencia y la confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios y esperar con paciencia por la su respuesta. ¿Sí? Dios siempre responde. En su tiempo, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios siempre responde. Y nos toca a nosotros tener paciencia y confianza en nuestras peticiones, en nuestras oraciones a Dios. No tenemos de inmediato las cosas que pedimos a Dios. Sin embargo, tenemos que tener paciencia y confianza en Dios. Esto nos enseñó la esposa de mi hijo,
Tatiana, ella es médica, y repetidas veces dio examen para validar su título que obtuvo en Bolivia, y aquí para validarlo aquí en Brasil, dio repetidas veces, más las repetidas veces le faltaba un punto o 2 puntos, por 1 punto, 2 puntos, reprobado, no aprobaba el examen, ¿no? Mas ella tuvo paciencia y siguió confiando en el Señor. Va a haber un examen en que yo voy a aprobar. Ese fue su pensamiento, su corazón. Y siguió preparándose, siguió estudiando para dar ese examen. El mes pasado dio su examen y hace unos días salió la respuesta. Y Dios avanzó la paciencia y la confianza de Tatiana. Dios aprobó con más puntaje todavía, ¿sí? Entonces, cultivar la paciencia y confianza en Dios es muy importante en nuestra vida como hijos de Dios. Otra vez, es complicado, sí, porque el diablo, el enemigo, está zarandeando, dice ahí, ¿no? Como león. Y tenemos ese problema, ¿no? Pero persistiendo con paciencia y confianza, Dios recompensa. Dios premia a paciencia y confianza, como hizo con Tatiana, ¿sí? Vamos a otro tercer tema, muy importante también. Vamos a leer Proverbios 20, 24. Y a medida que vayamos leyendo, dése cuenta de qué tema estaría hablando aquí, estos versos. 20, 24 dice: Os pasos de cada pessoa son dirigidos pelo Señor. ¿Cómo podrá alguien entender su propio camino? El 27. O espírito do ser humano é a lampada do Senhor, a qual examina o mais profundo de su ser. Otros proverbios también, 16:1. Un lindo proverbios que ya hemos estudiado aquí, 16:1. Dice: o corazón do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. El 4 también. O Señor fez todas as coisas para determinados fins, até o impío para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. El 19, Proverbios 19, 21. Otra vez dice, ¿no? Hay muchos planos no corazón del ser humano, mas o propósito del Señor permanecerá. Esos versículos están hablando aquí de soberanía de Dios sobre la vida de hombre, sobre la vida de humana. Ahora, ¿qué entendemos por soberanía de Dios? ¿Cómo entendemos el significado de soberanía de Dios? La soberanía de Dios es su derecho, poder absoluto de gobernar todas las cosas, cumpliendo perfectamente a su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, para su gloria y para bien de aquellos que le siguen y que le aman. Mas Isaías es el que nos va a dar más entendimiento sobre la soberanía de Dios. Miren lo que dice Isaías 46, 9, 10. 46, versículo 9, dice: Lembrai vos das coisas pasadas, de antiguidade, que eu sou Deus, e não há outros. Eu sou Deus, e não outro, semelhante a mim. Versículo 10 diz: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho permanecerá de pé,
farei toda a minha vontade. Aquí Isaías está mostrando que Dios tiene soberanía sobre todo cuanto acontece en la tierra, todo cuanto va a suceder en presente y a futuro, ¿no es cierto? Entonces, la soberanía de Dios significa pues que Dios tiene todo derecho sobre nosotros. Nos tenemos planos, nos tenemos deseos, ¿sí? Mas Dios puede mudar eso. En su soberanía puede mudar. Para bien de nosotros. No para mal, nunca para mal, siempre para bien de nosotros. Ejemplos tenemos aquí en la Biblia. Vamos a ir a Salmos 33. Un ejemplo de la soberanía de Dios. Salmos 33. Este salmo que afirma la soberanía de Dios. Salmos 33 y versos 6. Versos 6 dice: Os céus por su palabra se fizeram, y por o sopro de su boca o ejército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, y todo pasó a existir. Aquí el salmista nos está afirmando, ¿no?, cómo Dios tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Dios crió todas las cosas por la suya palabra. A su palabra crió todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano y tiene mucha autoridad sobre la tierra y sobre los cielos, ¿sí? También tenemos ejemplos de el poder y autoridad de Dios cuando Dios libertó a Israel de Egipto, ¿sí? En Éxodo 14 está todo el relato, ¿no?, cómo Dios libertó a Israel de Egipto, con grandes milagros, con grandes acontecimientos que fueron a favor del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, tenemos estas virtudes, hermanos, virtudes de respeto y obediencia, de paciencia, confianza en Dios, y de entender, aceitar la soberanía de Dios sobre la vida humana, Dios tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí? Otra vez, nos cuesta entender esto, pero es así. Dios en su soberanía muda nuestros planes. Nosotros podemos decir, esto vamos a hacer, mas Dios puede mudar, puede cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia y seguir confiando en Dios. Él tiene la respuesta correcta, ¿sí? En tanto eso acontece, la respuesta de Dios, tenemos que tener paciencia, obediencia a Dios, ¿cierto? Respeto, obediencia a Dios. Dios nos va a dar respuesta. Tiene respuesta para cada uno de nosotros, nuestros proyectos, nuestros deseos. Dios en su soberanía lo tiene en sus manos. Y en su momento Él nos va a revelar, nos va a mostrar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, este Salmo 20, pues fala de eso, de virtudes, no tanto de contrastes. Aunque hay algunos otros versículos que siguen falando de contrastes, mas fui muy abençoado al tomar en cuenta estas virtudes que preciso yo, como ser humano, preciso practicarlo, preciso cultivar cada día, y en todo lugar y en todo momento, ¿sí? Quizás leyendo mucho más, podemos encontrar muchas otras virtudes, pero estas son las principales que tenemos en este Salmos 20, ¿sí? ¿Por qué no damos gracias a Dios entonces? Porque Dios nos sigue enseñando, nos sigue revelando su palabra, ¿sí? Para que podamos ser cada vez más mejores,
para honra y gloria de Dios, ¿sí? Pongámonos de pie, vamos a orar y dar gracias. Amado Pai, una vez más estamos muy agradecidos, muy obrigados por su palabra. Reconocemos que nos falta mucho, nos falta coraje, nos falta valor para practicar estas virtudes que tú tienes en tu palabra, Señor. Por eso es que clamamos, pedimos su ayuda para tener el valor, el coraje, a practicarlo. Y no solamente practicarlo en nuestra vida, sino también compartirlo con otras personas, compartirlo en medio de la familia. Sobre todo, esto que es tan importante, que todo hijo de Dios debe entender, que tú eres un Dios soberano. Todo cuanto tienes para cada uno de nosotros se va a cumplir. Se va a cumplir, Señor. Todo para bien y por amor a cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos profundamente, Señor. Una vez más, grave en nuestra mente, en nuestro corazón, estas virtudes: obediencia, paciencia, entender tu soberanía sobre todo, Señor. Entender en cada momento, porque tú eres nuestro Dios y tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre así, pensando, porque nos amas mucho. Y nosotros también te amamos mucho, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Abençoe. Dios abençoe.